y no existían los Tupamaros. Y después se acentuó la lucha y se cerraron más diarios y se siguió persiguiendo a la gente y vinieron las medidas más represivas y sobre todo vino la crisis económica. Vino la gente que no podía vivir, vinieron las fábricas trabajando dos jornadas por semana, con sueldos de 14, 13.000, 12.000, 16.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Ese es el drama del país. ¿Cuántos hombres del interior del país van a Montevideo porque no pueden trabajar? ¿Y cuántos de los que van a Montevideo terminan finalmente viviendo en los cantegrines, saliendo de noche a revolver los tarros de basura, que está lleno Montevideo de esta gente a la cual se le tiene que dar un destino mejor porque son tan uruguayos como nosotros? Y entonces vinieron los asesinatos frente a la Universidad de Los Santos y de Susana Pintos. Y no existían todavía los Tupamaros. Y nosotros enfrentamos al gobierno en una interpelación histórica, seguramente, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque fue cuando denunciamos al régimen. Selmar Michelini, año 1971. Cuadro de situación de un país en crisis, una de las mayores a lo largo de toda su historia. Al son de las campanas de la catedral de la ciudad de Mercedes y con entusiastas aplausos de vecinos que aprueban, entre otras cosas, los estrechos vínculos entre la izquierda, aún los más extremos, el líder de la 99 cuenta la conflictiva historia de este tiempo. Ahí comienzan los hechos de violencia. La violencia estaba impuesta desde arriba. Todos reaccionamos a nuestra manera. Había que combatir al régimen. Nosotros hicimos la interpelación para voltear a un ministro. Washington Fernández y otros periodistas escribieron artículos tratando de inflamar a la gente, denunciando los hechos. Los oradores subieron a las tribunas para tratar de convencer al pueblo de la verdad que tenían y de desnudar al gobierno. Los dirigentes sindicales alertaron sus gremios y trataron por todos los medios de que en la fábrica se conociese cuál era el clima que estaba viviendo en el país. Los políticos intensificaron su acción de masa para tratar de convencer al pueblo que solo en la vigilancia permanente estaría la defensa de sus derechos. Y los estudiantes también salieron atrás de sus agremiaciones para tratar de defender la libertad. Cada cual eligió el camino de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su pensamiento. Y hubo otro grupo de hombres y de mujeres con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, que eligió otro camino y que pensó que al gobierno que imponía la violencia y mataba solo se le enfrentaba con las armas en la mano. Nosotros tenemos la actitud pacífica y elegimos las elecciones y el camino de las urnas. Pero otros hombres y otras mujeres, tan uruguayos como nosotros, que han sufrido mucho y que han ofrendado sus vidas, entendieron que el camino era otro. No compartimos esa manera de pensar, pero nadie nos arrancará una palabra de condena a los hombres que pensaron que ese era el procedimiento. Así siguieron los días y así pasaron los meses. El clima se fue agravando, los problemas se fueron repitiendo, vino el desconocimiento de los fueros parlamentarios por parte del gobierno, vino el arrasamiento de las prerrogativas y derechos de la Asamblea General, vino el desconocimiento de las prerrogativas y derechos de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia, vino la intervención de secundaria, vinieron los profesores expulsados, los funcionarios despedidos, los estudiantes suspendidos, vino la lucha naturalmente en la calle, vino cada día un clima mayor de inestabilidad y al mismo tiempo un clima económico cada día más enrarecido. ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto se cotiza el dólar hoy? ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto está el dólar hoy? El dólar, la moneda extranjera que prácticamente decide nuestro destino, como que todas las importaciones y exportaciones es en función de eso. Llegó ya a los 600 pesos. 600 pesos, 590, 595, 605 está costando el dólar. Lo que significa que no es el dólar de 250 o de 370 que el gobierno miente. Lo que quiere decir que lo están aguantando hasta el 28 de noviembre y el 29 de noviembre, cuando le den libertad, el dólar pasará a crear una vez más la miseria de nuestro país. Porque significará, como pasa siempre, una gran fortuna para los ricos, que esos pueden tener
tener dólares, saqueo fuera del país y el empobrecimiento general de toda la clase trabajadora y de toda la clase asalariada del país. La situación económica fue creándose cada día más tremenda y más difícil. Y 1970 y 1971 significan en la historia del país el récord en materia de quiebras y concordatos. Nunca hubo tantos productores rurales, pequeños y medianos que quebrasen, comerciantes, industriales. Prácticamente no había poder de compra ni poder adquisitivo. Y hubo que ayudar a las fábricas textiles, y hubo que dar auxilio permanente a muchas industrias y otras tuvieron que cerrar. Pero mientras tanto hubo banqueros que se llevaron 23 mil millones de pesos y siguen viajando por el mundo. Y los escándalos y negociados más grandes de la historia del país se conocieron en estos 2 años y medio, bajo un gobierno que pretende ser honrado y que algunos de ellos lo pintan como si fuese honrado. Y la verdad es otra completamente distinta, porque también llegó la corrupción al gobierno y los más grandes empresarios, los Charlones, los Sanguinetti, los Frigetti, los Bordaberry, los grandes latifundios, las grandes fortunas del país, los Peirano Facio, todos esos estuvieron en el gobierno dirigiendo prácticamente toda la economía del país. Y eso se hace en función y beneficio ¿de quién? De ustedes, de nosotros que vivimos de un salario, del jubilado y pensionista, o en función de los grandes intereses, de los grandes consorcios, de las grandes vinculaciones con el exterior, del gran latifundio. Esta es la historia del país en los últimos años, contada así a grandes rasgos, pero naturalmente sin que nadie pueda desmentirnos absolutamente en nada. El Partido Colorado subió prometiendo romper con el Fondo Monetario Internacional, está más atado que nunca. Predicó la palabra de paz y de comprensión y el diálogo entre todos los trabajadores y llenó la cárcel de trabajadores y llenó los cuarteles de trabajadores. Y nosotros hemos denunciado en el Senado de la República la situación infrahumana en que viven los detenidos en el SIOR, como lo había hecho antes Alba de la Carlos Neri, en el CIN, en todos los cuarteles. Y dijimos que hombres que no tenían antecedentes penales, que no tenían delitos, que habían sido absueltos por los jueces, a los cuales no se les podía condenar por nada, llevaban 6, 7, 8, 9, 10 meses, prácticamente casi un año, en los cuarteles de Montevideo, pudiendo ser solo visitados una vez por semana, en condiciones totalmente vejatorias, porque esto hay que decirlo, a los tupamaros la policía les tiembla, les tiene miedo, vive permanentemente. Pero a los estudiantes y trabajadores que ponen en los cuarteles, a esos vive dejándolos permanentemente. Ahora los acaban de trasladar, como dijo Alba, a Punta de Rieles. Y el hecho cierto es que todavía hay más de 80, pero más de 10.000 trabajadores y estudiantes, profesores y hombres de toda condición social desfilaron en 3 años por las cárceles, por los cuarteles de Montevideo. Y algunos de ellos estuvieron semanas y meses, y muchos de ellos salieron enfermos, y muchos de ellos tuvieron que ir a manos de un psiquiatra, y muchos de ellos perdieron su trabajo, y muchos de ellos fueron condenados al hambre. ¿Y qué delito le habían cometido? El único de pensar en contra del gobierno, el único de ser orientales y morir de pie, el único